esta tarde nos hemos propuesto una actividad, como todas las que hacemos, bastante ambiciosa. Sabéis que normalmente lanzamos temas que no son para una conferencia, para una charla de 40, 50 minutos, sino que más bien pues llevaría más tiempo, ¿verdad? Dedicarle un tiempo a todas estas cosas. Vamos a ver que necesitaríamos hacer como un curso, un taller para que poder desarrollar todos estos temas, ¿verdad? Para eso están nuestros cursos de filosofía, que os invitamos, como os ha dicho Chima, a participar. La filosofía es necesaria, hemos celebrado el Día Mundial de la Filosofía la semana pasada, nos ayuda a pensar, nos ayuda a vivir, nos enseña a decidir, a tomar decisiones, tan importante. Y realmente fijaros que el tema de hoy, como lo planteamos, pues es un tema que ha interesado siempre al ser humano. Fijaros que estamos hablando del sonido, de la importancia del sonido, de ese sonido que veis está en la naturaleza. El sonido es vibración, la vibración es una forma de energía. Entonces, cada vez que emitimos un sonido, cantamos, hablamos, estamos transmitiendo energía y al mismo tiempo estamos hablando, nos hablan, recibimos también la energía de los demás. Estamos compartiendo energía con ese sonido. Ya veis que desde el principio todos los textos religiosos nos hablan del sonido. Lo primero era el verbo y el verbo era Dios. Lo primero fue el verbo. Se hizo que se haga la luz, que se haga el ser humano, que se haga la tierra. O sea, sabéis que eso fue una serie de creaciones que se fueron dando, pero se tienen que pronunciar antes las palabras, se tiene que decir las cosas para que eso se crea, para que eso se haga tangible, se manifieste. Así que, amigos, fijaros la responsabilidad que tenemos también de crear con nuestras palabras. Cada palabra nuestra es un acto de creación. Y entonces tenemos una responsabilidad enorme con las palabras porque las palabras pueden sanar, pueden elevar, pero también pueden hundir o pueden matar, pueden enfermar. Con las palabras podemos hacer mucho bien y mucho mal. Así que fijaros que desde el principio todo esto tiene una gran importancia para el ser humano. Como os digo, lo han recogido todas las escuelas, todas las filosofías, todas las religiones. Quizá lo que más nos suena es la religión cristiana o judeocristiana, y ahí encontramos expresiones como: Señor, con una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para sanarme. Con una palabra podemos curar. Con una palabra podemos matar también. Entonces, habréis oído hablar, por ejemplo, también de los mantras o palabras de poder. ¿Qué se dice y cómo se dice? O sea, las cosas no son solo qué decimos, sino también cómo las decimos. ¿Qué intención está detrás de la palabra? Por eso el budismo recoge en sus preceptos, en ese noble óctuple sendero que estudiamos en nuestras clases, el budismo recoge la enseñanza de rectas intenciones, rectos pensamientos y rectas palabras. ¿Veis? O sea, la intención tiene que estar detrás y el pensamiento está detrás de la palabra. Tenemos que cuidar qué intención nos mueve a la hora de pronunciar unas palabras, qué pensamientos están detrás de las palabras. Ahí tenemos el famoso mantra Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Esto se va repitiendo, estos sonidos se repiten. Y luego están esos molinillos de oraciones o esas banderas, esos banderines que veis en el Tíbet, de manera que eso serían como
antenas que lanzan toda esa energía al mundo. Están puestas esas banderas, esos molinillos de oraciones, todo eso está hecho como para potenciar los sonidos, como para potenciar las palabras que se pronuncian con los mantras. La misma palabra, fijaros, namasté. ¿Qué estamos diciendo con namasté? Del sánscrito, tan rico, tan profundo. Namasté, mi espíritu, mi parte superior, mi parte luminosa, saluda a tu parte luminosa, a tu parte más elevada. Namasté. O sea, te estoy reconociendo como un espíritu, te estoy reconociendo como un alma luminosa, como un alma inmortal. Mi alma inmortal saluda a tu alma inmortal. Entonces, amigos, vemos que esas palabras realmente tienen mucho poder. Luego viene la tecnología, por ejemplo, a ayudarnos en este campo también del sonido tan interesante. Ahí veis, por ejemplo, el campo de la cimática. Sabéis que se hacen experimentos con unas placas de arena, se pone una fina capa de arena, habréis visto, hay muchos vídeos, lo podéis ver en internet, cimática, simplemente que pongáis la palabra cimática lo vais a ver. Se le conecta esa conexión al aparato de música y entonces, según los sonidos, se van fabricando unas imágenes u otras, unos gráficos u otras. O sea, en esa bandeja de arena van apareciendo formas geométricas según los sonidos. Cuanto más armónico sea la música, más bello es el sonido. Y cuanto menos armónico es, pues queda más distorsionado. Para que veáis la importancia del sonido, no todas las músicas son iguales. No vale todo lo mismo. Pues yo escucho esto, yo escucho lo otro, a mí me gusta una cosa, a mí me gusta la otra. Están nuestros gustos personales, ¿verdad? Pero conocéis la importancia también de la musicoterapia, que son esos sonidos que pueden curar, podemos curar con esos sonidos, o hay sonidos que enferman a la gente y a los animales, a la naturaleza. Por ejemplo, sonidos estridentes, sonidos que son ya ruidos, incluso a veces, con todo el respeto para el que le guste, pero en las plantas les gusta más Mozart o Bach que rock duro. Lo siento por que a lo mejor hay gente que le gustan estas cosas, está bien, son gustos personales, pero los efectos que producen, por ejemplo, se ve una enredadera, se ven unas plantas y se van envolviendo esa música de Bach, de Beethoven, de Mozart, y cuando suena una música más estridente, pues la planta se va alejando de ese foco de sonido. Sabemos que las vacas dan más leche, por ejemplo, con Mozart o con Bach, que con otras músicas distintas. Tienen un efecto, y sobre nosotros, por algo se llaman, fijaros, los nocturnos de Chopin. O sea, queremos dormir bien, está bien, que nos relajemos y todas esas cosas, pues un nocturno de Chopin, se sabe que eso baja las frecuencias cerebrales, son estudios, se ha hecho todo eso, eso no es capricho. Por algo Chopin le pone nocturnos y va entrando uno en esas frecuencias de sueño, se va relajando, va entrando, están puestos, podemos aprovechar esas cosas. El sonido tiene mucha importancia. Ahí tenéis el caso famoso también que recoge la Biblia de las trompetas que derriban las murallas de Jericó. ¿Se utilizan esas trompetas? ¿Qué fuerza tendría ese sonido para que cayeran esas murallas de Jericó? Entonces veis también la importancia que tiene, habréis oído hablar también de la memoria del agua, estos experimentos que se han hecho del profesor doctor Masaru Emoto, donde el agua cristaliza, a medida que la congelamos, y se van formando unos cristales más bellos según las palabras que pronunciamos o
cristales más defectuosos o directamente cristales mal formados, o sea, con formas anárquicas, formas desordenadas. Si las palabras son de odio, son de rencor, son de avaricia, codicia, miedo, el agua va a cristalizar de una manera o de otra. Pero, claro, daros cuenta que nosotros tenemos en nuestro cuerpo un 70% o más de agua. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente, cómo hablamos, cómo nos hablamos, que eso también es muy importante, porque las palabras no solo es el diálogo intrapersonal, ¿no? Estamos hablando de la importancia de la inteligencia emocional. Sabéis que la inteligencia emocional tiene dos partes. La interpersonal, hablamos con los demás, es muy importante el diálogo con la gente, y la intrapersonal, el diálogo con nosotros mismos. Pero es que ese diálogo con nosotros mismos también es sanador o también es productor de enfermedades o productor de problemas emocionales en nosotros. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ¿por qué los pensamientos influyen en nuestro cuerpo? ¿Por qué lo que nos decimos es tan importante? Pues porque está todo conectado. En el ser humano está todo conectado. Podríamos ver tres esferas, una esfera espiritual arriba, una esfera psíquica en el medio y una esfera somática abajo. Es la famosa división griega, clásica, del ser humano, o sea, soma, cuerpo, energía, psique, emociones y pensamiento, y nous, arriba, espíritu. La parte espiritual, la parte inmortal del ser humano. Entonces está todo conectado. Por eso lo que se piensa, lo que sentimos a nivel psíquico, repercute en el cuerpo. Por eso hablamos de enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué es tan importante? Tenemos una responsabilidad, amigos, muy grande con los pensamientos que tenemos, con las emociones que tenemos, porque está influyendo sobre nosotros, sobre nuestro soma, nuestra energía, nuestra salud física. Fijaros que muchas veces, por ignorancia, por desconocer estas cosas, nosotros mismos estamos generando una enfermedad, estamos generando ya una dolencia. O si lanzamos esas palabras o pensamientos hacia los demás, también estamos ayudando a su mejora, a su salud o a su dolencia o a sus enfermedades. Así que podríamos decir, amigos, que las palabras no se las lleva el viento, no es lo mismo, no es igual una palabra que otra. Y por desgracia, realmente, fijaros, estamos ante un problema porque nuestro lenguaje se va deteriorando, nuestra lengua se va deteriorando, nuestras palabras se van achicando. Solo con deciros que el idioma español tiene más de 100.000 palabras. Nosotros solemos conocer entre 500 y 600 y usamos 200, 300 como mucho, y ese es todo nuestro lenguaje. 200, 300 palabras que son las que habitualmente usamos, y va en disminución, con lo cual es un peligro grave. Os podría decir una frase de Octavio Paz que dice que justamente cuando una civilización se corrompe, una cultura se corrompe, cuando empieza a gangrenarse el lenguaje. Cuando empieza a deteriorarse el lenguaje, se deteriora la cultura, se deteriora la sociedad. Y eso es lo que nos está pasando, por desgracia. Estamos empobreciendo el lenguaje y
me llama la atención, por ejemplo, este filósofo que estudiamos en nuestras clases, Confucio, cuando dice que le preguntan a Confucio cuál es lo primero para mantener el gobierno sano, para mantener un gobierno estable, para hacer feliz a la gente con ese gobierno. Y lo primero que dice Confucio, dice, lo primero que tiene que hacer el gobernante es darle nombre a las cosas, nombrar las cosas por su nombre, volver a renombrar, volver a darle el nombre correcto a cada cosa. El nombre correcto a cada cosa. ¿Veis? Y eso es lo que pasa cuando la sociedad se adultera, cuando la sociedad entra en decadencia, ya todo se hace relativo. Ya perdemos esa clave, fijaros, tan importante, que es la clave etimológica, la clave etimológica que nos conecta con el ser de la palabra, con el ser del concepto. Fijaros qué importancia tiene el lenguaje cuando entramos en el relativismo de, bueno, lo que significa justicia para ti, para mí no es justicia. Lo que significa belleza para ti, para mí no lo es. Lo que significa bondad para ti, para mí no lo es. Lo que es bello para ti, para mí no lo es. Entonces, ¿os dais cuenta? O sea, es decir, resulta que no sabemos cuándo emplear un concepto o en otro, porque si todo es relativo, si todo vale, no tenemos claro qué significan las cosas. Hay que volver a darle el significado correcto a las cosas. Y eso es fundamental, amigos. Y es una pena, os tengo que decir, que hayamos perdido esa conexión con nuestro lenguaje, nuestras lenguas maternas, que son el griego y el latín. Desde el momento que perdemos la conexión con el griego y el latín, ya perdemos la conexión con el origen de las palabras. Y entonces vamos entrando en ese sistema relativo de los conceptos, ese sistema relativo de las palabras. Tendríamos que volver a renombrar las cosas, tendríamos que volver a darle ese sentido a las cosas. Por ejemplo, ¿por qué se ha perdido, por qué la gente está asqueada de la política? No quiero saber nada de la política, no quiero saber nada de la religión. ¿Por qué? Porque hemos perdido el contacto con el concepto. ¿Y si entendiéramos que religión viene del griego religare, volver a unir lo que está separado, todo lo que está dividido, todo lo que está separado, volverlo a unir? Estamos uniéndonos con la naturaleza. Religión es volver a unir al ser humano consigo mismo, con los demás, con la naturaleza. Eso es el origen de religión. ¿Entendéis? Cuando perdemos el origen de las palabras, si perdemos el religare, si perdemos la unión con el concepto, decimos, a mí no me hables de religión. Pero es que estamos confundiendo en qué se ha convertido esa religión dogmática, esa religión que no nos gusta, fría, oscura, fanática, ¿me entendéis? Entonces yo digo, eso a mí no me gusta, pero es que esa no es verdaderamente una actitud religiosa, ¿entendéis? O sea, es en lo que se ha convertido la religión, en lo que se ha convertido la política, pero es que hay que restaurar los conceptos. No podemos confundir la basura en la que se ha convertido la política con el origen de la palabra, que es ese arte de convivencia en la polis. Política, el arte y la ciencia de la convivencia, el arte de llegar a acuerdos, el arte y la ciencia de armonizarnos con la gente. ¿Me entendéis? Entonces uno dice, paso de la política. Si volvemos a los conceptos, diríamos, ustedes no hacen política, ustedes están haciendo una basura. Y entonces sabemos que eso
es una basura, pero no le podemos llamar política. Tenemos que tener claro los conceptos. Tenemos que volver a recuperar los conceptos, como dice Confucio. ¿Veis? Entonces, bueno, eso es una parte fundamental en el lenguaje, ¿no? Estamos hablando, amigos, fijaros de la importancia que tiene el lenguaje, porque podemos decir que el lenguaje, las palabras, definen al ser humano. Solo el ser humano puede hablar. Solo el ser humano. Es el único ser en la naturaleza que puede hablar. ¿Y por qué podemos hablar? Podemos hablar porque tenemos mente. La mente y la palabra va unida. Fijaros, del sánscrito, volvemos a los conceptos, la palabra manas. Manas en sánscrito significa mente. Manas, mente. Y de ahí viene la palabra, el concepto man. Men, todavía en el inglés recoge la raíz del sánscrito men, man, el pensador. El ser humano es el pensador, el que piensa. Y como piensa, podemos hablar gracias a que tenemos mente. Si el lenguaje se empobrece nuestra mente también. Y por eso cada vez nuestra mente se va reduciendo. Tener en cuenta que la naturaleza es una gran economista. Lo que no usas, la naturaleza lo va retirando, lo va aparcando. Entonces, si tú tienes un gran cerebro, tenemos una gran mente, pero solo usas un 10%, ella dice, ¿para qué voy a gastar más? Me quedo con el 10% y ya está. La energía la dedico a ese 10% que usas el cerebro y lo dejamos así. ¿Entendéis? Pero, ¿qué hacemos con el otro 90%? El otro 90%, si dejamos de leer, si dejamos de conversar, si dejamos de engrandecer nuestro lenguaje, el otro 90% no se pone activo y nos quedamos con un 10 o un 5% y si seguimos así, llegaremos a los gritos, llegaremos a los sonidos onomatopéyicos, llegaremos otra vez al ba, mo, ¿vale? Chimpancé total. ¿Qué hemos hecho, amigos? ¿Qué nos está pasando? Lo que nos está pasando, en gran medida, es que estamos en una situación complicada. La tecnología forma parte de nuestra vida. La tecnología es un gran poder. ¿Veis? Ahí tenemos que estamos con el móvil en todo momento. No podemos parar. Tenemos una adicción ya. Pero yo os tengo que decir que recibo WhatsApps, recibo mensajes que no los entiendo. No los entiendo. O sea, hay que descifrar esto. Yo recibo mensajes a veces, para poner un qué me ponen una K, para poner un también me ponen un TV. ¿Pero esto qué es? Entonces, os digo que a este paso acabamos agruñidos, acabamos aberridos en poco tiempo. En poco tiempo vamos hacia eso, porque nuestro lenguaje se va reduciendo. Con deciros que sabéis que en Dinamarca se lanzó hace 2 años, llevan 4 o 5 años con toda la educación digital y han comprobado en estos 4 o 5 años el retroceso de los alumnos, pero brutal. Este año, en el 2024, han vuelto al cuaderno, al bolígrafo y a escribir a mano. Porque la mano, manas, mano, está asociada con la mente. Tenemos que escribir a mano. Necesitamos escribir con la mano. La mano está asociada a la mente, a manas. Por lo tanto, si dejamos de escribir a mano, perdemos también capacidad mental. Bueno, es una cosa realmente preocupante, por eso lanzamos un poco estas charlas, estas conversaciones. La verdad es que el lenguaje, fijaros, es tan importante, las palabras es tan fundamental que llegan al punto de, como os digo, de enfermar o de curar. Ahí tenéis
el efecto de placebo y nocebo. El efecto placebo y nocebo, se han hecho experimentos muy interesantes diciéndole a la gente, mira, tómate esta medicina, es una cosa nueva, es un ensayo maravilloso que se ha hecho, estás dentro de un proyecto, en realidad es agua coloreada, pero la persona cree que es ese producto maravilloso, genial, y resulta que estamos viendo cómo a la gente que se le ha dicho que ese producto tiene esos efectos maravillosos y demás, mejora mucho más que la otra gente que no le hemos dicho nada. Es el poder de la mente sobre el cuerpo. Le estamos diciendo una serie de palabras y si la persona nos tiene confianza en el médico, esas palabras pueden impulsar a esa persona a su curación. En realidad está tomando un agua coloreada. Es el efecto placebo. Y el efecto nocebo funciona también. El efecto nocebo, fijaros, hay unos chamanes en Australia que pueden provocar la muerte con sus palabras. A los miembros de la tribu, si el chamán te apunta con un hueso y te dice, muérete, la gente se muere. Porque me lo ha dicho el chamán. Lo que vemos también es que otras personas de otras tribus no se mueren, no les afecta. ¿Por qué? Pues porque no solo se trata de las palabras del chamán, sino que se trata de tu confianza y de las emociones que tú tengas en ese momento. Si tú le das credibilidad al chamán, te vas a morir. Y si no le das credibilidad, que eres de otra tribu, dice, bueno, pues a lo mejor me muero o a lo mejor no. Entonces, pues no te morirás, ¿entendéis? Pero la mente, el efecto placebo y el efecto nocebo funciona muchísimo, ¿no? O sea, personas que se les puede sugestionar de una determinada manera y esas personas se creen y que están pues en esa situación de enfermedad o que eso les va a perjudicar y realmente les llega a perjudicar el efecto nocebo. Entonces, amigos, estamos ante una situación realmente interesante, un tema realmente interesante, nos afecta muchísimo como seres humanos porque hablar es necesario, hay infinidad de estudios. Estamos perdiendo la capacidad también de hablar entre nosotros, por desgracia. Las familias apenas hablan. Estamos mirando pantallas todo el día. La gente, como mucho, cuando comíamos juntos, en aquella época que comíamos juntos en familia, la gente compartía el día, compartía experiencias, compartía anécdotas en la mesa. Ahora no. Como mucho decimos, pásame la sal, dame el agua y vamos hacia el grito, hacia el gruñido, hacia el berrido, porque ya diremos, ¡ah! Pásame el agua, bien, oh. O sea, estamos reduciendo, por desgracia, pero toda la ciencia, amigos, viene en nuestra ayuda cuando nos dice, ¿dónde están las personas más longevas? ¿Dónde están las personas que tienen mayor calidad de vida y que llegan a una mayor edad de vida? Por ejemplo, lo vemos en estos japoneses, esta isla de Okinawa, de centenarios. Hay infinidad de centenarios. ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Cuál es el misterio? Aparte de que comen bien, se alimentan bien, con mucha verdura, pescado, tienen una vida social muy rica también. Se relacionan mucho entre ellos, hablan mucho entre ellos, cantan, bailan, tienen un sentido de vida, cultivan la huerta, hacen actividades sociales, pero se relacionan, comparten, hablan. La gente todavía habla entre ellos, hablan entre ellos, milagroso. Y nosotros cada vez vamos hablando menos, estamos más aislados, nos vamos aislando cada vez más, de manera que también se empobrece nuestra calidad de vida. Se empobrece nuestra calidad de vida y ya veis cómo está disparada el tema de las enfermedades mentales, Alzheimer, depresiones,
demencias porque el cerebro se desconecta. El cerebro se desconecta. Si nosotros entramos en una rutina, por esa capacidad que tiene el cuerpo de ahorrar energía, si dices, bueno, si todos los días haces lo mismo, si todos los días dices lo mismo, ¿para qué voy a gastar más energía? Si para decir bonito, bello, hermoso, generoso, fantástico, maravilloso y extraordinario decimos guay, tío, guay, tía, guay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué vas a emplear 30 o 40 adjetivos si el guay lo abarca todo? Entonces, cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos viviendo, amigos? Es una reflexión que os dejo. Y luego, fijaros, tenemos que aprender a hablar. Tendríamos que aprender a hablar. Esto es una cosa, dice, bueno, pero si yo ya sé hablar. Hablar hablamos, pero ¿hablamos bien? Ese es el tema. Tenemos un idioma, tenemos un lenguaje saludable, pronunciamos palabras, como dice el budismo, rectas. ¿Son palabras rectas? ¿Son bellas palabras? ¿O son palabras tóxicas? Entonces, nuestro lenguaje, amigos, ahí está ese mundo maravilloso que viene a apoyar todos estos conceptos, que es la neurociencia. Estamos viendo lo plástico que es nuestro cerebro, ¿no? Y cómo se adapta a las situaciones. Y el área del lenguaje la tenemos aquí en la parte izquierda, en el lóbulo izquierdo, e incluso si se golpea o tenemos un accidente, se va a trasladar momentáneamente, podemos dejar de hablar, pero después se va a ir desplazando, el cerebro es un órgano extraordinario, se va a ir desplazando, por lo general, esa función a otra zona del cerebro que aunque quede un poco recargada, pero vamos a hablar. A lo mejor estamos unos meses sin hablar, pero eso se va a corregir. Es algo extraordinario. La plasticidad que tiene el cerebro, pero también, amigos, la capacidad de aprender, la capacidad de sorprenderse, la capacidad de curiosidad. Si todo es igual, si todo da lo mismo, si todo es rutinario, mecánico, realmente el cerebro se va apagando, se va yendo y vienen esos problemas, como os digo, de demencias, Alzheimer y que van en aumento, incluso más ese vacío existencial que lleva, por desgracia, al suicidio tantas veces y del que tan poco se habla. Entonces, amigos, cuando decimos aprender a hablar, yo os pediría, lo vemos en nuestras clases, lo vemos en nuestros cursos, pero es para mencionaros simplemente algunas pinceladas. Luego también tendremos un coloquio donde podemos hablar un poco más. Pero deciros que hay palabras que nos han hecho mucho daño a lo largo de la historia, suponen un peso, suponen un lastre, suponen una mochila de carga terrible sobre nosotros, sobre nuestra conciencia, que habría que cambiar, habría que dejar de usar. Yo os pediría que lo reflexionéis. Esto no se puede obligar a nadie, ¿no? Pero como por hábito, pues vamos arrastrando una serie de conceptos. Estos conceptos nos van perjudicando y si usamos otras palabras, otras expresiones, es también aprender a pensar de otra manera para pronunciar las palabras de otra manera. De lo que se trata es de, fijaros, no se trata tanto de lo que pasa, sino de cómo lo interpreto yo, cómo lo vivo yo, qué palabras empleo. Conoceréis esa anécdota de un ciego que está en la calle y está diciendo, ayúdeme, soy ciego. Y pasa alguna persona y le da alguna moneda, va dando pocas cosas, no tiene muchas monedas, hasta que pasa una chica, un día, lo está viendo por allí varios días seguidos, y hasta que le coge el cartel, le da la vuelta y le escribe otra cosa. Le da la vuelta al cartón que tenía allí, ayúdeme, soy ciego,
Entonces, la chica le escribe una nota en el cartón, le da la vuelta y se marcha. Y la gente sigue pasando, pero empiezan a echarle monedas. Empiezan a echarle monedas. Y el ciego, claro, empieza a recoger, digo, ¿qué pasa aquí? Pero qué manera de llover monedas, qué manera de llover monedas. Y claro, dice, esto es por lo que ha escrito la mujer. El ciego le había tocado los zapatos a la chica y la chica vuelve a pasar, claro, ve todo aquel cartón lleno de monedas, le vuelve a tocar los zapatos a la chica, le dice, oye, dice, pero ¿qué me has escrito? ¿Qué me has escrito en el cartón? Que la gente está respondiendo como loca. Entonces la chica le dice, no, simplemente es lo mismo, pero he cambiado las palabras. Y las palabras decían, hoy hace un hermoso día y no puedo verlo. Simplemente le puso eso. Hoy hace un hermoso día y no puedo verlo. Y la gente, le decimos algo distinto, en esencia es lo mismo, pero con otras palabras, ¿entendéis? Entonces es cómo enfocamos las cosas para utilizar otras palabras, pensar de otra manera y pronunciar también las cosas de otra manera. Eso va a hacer que nuestro cerebro empiece a cambiar. Dice, ostras, cuando utilizamos una palabra nueva, nuestro cerebro se sorprende. Dice, uy, ¿qué ha pasado? Uy, qué novedad. Qué novedad, se ha salido de la rutina. Por eso hay que tener siempre un diccionario y no os digo las más de 100.000 palabras en español, que os aprendáis las más de 100.000 palabras en español, pero si podemos ir aumentando 100, 200, 300, 400, yo os invitaría a todos aquellos que queráis participar en nuestro club de lectura. La lectura, amigos, es una manera de enriquecer el lenguaje. Y sobre todo los clásicos, Estamos leyendo clásicos, estamos leyendo autores que tienen una grandísima fluidez de vocabulario, maravillosos términos, y nos enriquecemos. La lectura hace falta, hace mucha falta. Yo sé que hoy en día, más allá de un titular en un periódico, ya es largo. Esto es largo, vaya rollo, ya no leo más, yo tengo el titular. Y vamos saltando de un titular a otro. Pero muy poca gente lee la noticia completa. Muy poca gente profundiza en algo. ¿Qué hacen los estudiantes? Bueno, toca Platón. Vamos a ver qué ha dicho fulanito de Platón. Voy a coger un refrito de lo que dice el Rincón del Vago de Platón. Voy a coger... Pero eso no es Platón. Eso no es Platón. O sea, resulta que estoy cogiendo lo que ha dicho fulanito, que a su vez lo pasó al otro, que a su vez lo redujo el otro, que a su vez lo redujo más y más y más, y resulta que de Platón saco así, vale, ya me llega. Ya me llega porque si tiene más de 15 líneas, es muy largo. Es muy largo. Entonces, amigos, yo cambiaría, fijaros, empezaría a pensar de otra manera. Por ejemplo, la palabra culpa, la palabra pecado, yo la sacaría del vocabulario habitual. Es mi culpa, me siento culpable. La religión judeocristiana nos ha hecho mucho daño en ese aspecto. Tenemos la culpa y el pecado incrustados en el interior, ¿no? O sea, realmente esto nos ha hecho mucho daño. No hay culpa, no hay pecados. Vamos a cambiarla por error. Me puedo equivocar, he cometido un error, ¿me entendéis? Pero no hay culpables, no hay pecado. Nos podemos equivocar, podemos cambiarla por equivocación, podemos cambiarlo por error, ¿me entendéis? Entonces, eso nos va a liberar, si nos sacásemos algunos conceptos tóxicos de la mente, nos ayudaría mucho. Podemos hablar de fracaso. He cometido un fracaso, he tenido un fracaso en estas cosas, pero no es pecado, no es error, o sea, no es culpa. Podemos fracasar en algo, podemos tener un error en algo, pero no es culpa, no es pecado, ¿vale? Luego también sería interesante
¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Qué le decimos a nuestros alumnos? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Porque eso está condicionando nuestra vida. Está condicionando nuestra vida. Por ejemplo, los conceptos maximalistas o totalitarios. Siempre soy algo. Soy un inútil. Siempre fracaso, siempre, los conceptos de siempre y nunca. Nunca voy a conseguir nada. Nunca voy a conseguir nada. Nunca serás nada, le podemos decir a alguien. No vales para nada. Nunca serás nada. Siempre serás un ignorante. Eso de siempre, nunca, hay que tener muchísimo cuidado porque eso es mucho tiempo, ¿os dais cuenta? O sea, decir, siempre, nunca, no. En esta ocasión tenemos que ir empleando varios términos. O sea, no sirves para estudiar. ¿Cómo que no sirvo para estudiar? Lo que ocurre es que en este tema no conozco lo suficiente o no estoy lo suficientemente preparado por ahora. Pero no es que no sirva para estudiar, por supuesto que sirvo. ¿Entendéis? Ahora, si tú te crees que no sirvas, si tú te crees que no sirves, no sirves. Si tú crees que eres un inútil y le decimos a nuestro hijo, eres un inútil, fijaros, no es lo mismo cómo pronunciamos las palabras y cómo abarcamos los conceptos en este sentido totalitario maximalista. Lucía, eres una desordenada. Arregla tu habitación. A decirle, Lucía, tienes la habitación desordenada, arréglala. Entonces, Lucía va a ir creciendo con la mentalidad de que es desordenada. Entonces, ella recibe esa información, soy una desordenada, soy una desordenada, soy una desordenada, lo asimila, y es que soy así. Yo soy así. Soy una desordenada. Entonces, lo eres porque te lo crees. O sea, las creencias marcan nuestra vida. Marcan nuestra vida. ¿Qué nos decimos a nosotros? Ese es el concepto tan interesante. Os recomiendo ese libro de la biología de la creencia de Burber Linton, que recoge esta idea de la epigenética. La idea de la epigenética es que, claro que influyen nuestros genes en la vida, claro que influyen nuestros genes, pero menos de lo que se pensaba, porque dos hermanos gemelos con la misma carga genética, uno va a desarrollar unas cosas y otras. Depende de la educación que haya recibido cada hermano, depende del medio ambiente, depende de lo que le hayan dicho a ese niño. Si tú le das palabras de apoyo, de cariño, de confianza, de autoestima, ese niño va a desarrollar un potencial enorme. Y si no, pues ese niño se va a ir apagando, como hemos dicho. Hay un experimento que lo podríamos relacionar con el mito de Pigmalión. Se llama el efecto Pigmalión, ¿verdad? El efecto Pigmalión es que había un rey en Chipre que tenía un gran amor por una estatua, una belleza impresionante, no encontraba a la mujer de su vida, pero había una estatua que para él era el ideal de belleza. Y todos los días le hablaba a la estatua. Todos los días le hablaba, y se enamora de la estatua. Afrodita, apiadada de Pigmalión, le da vida y la convierte en una mujer, ¿no? Entonces esto ha quedado, amigos, como el efecto Pigmalión en psicología, ¿no? Resulta que se han hecho experimentos, hay uno muy curioso, que se coge a una clase, se coge a un grupo de alumnos, se divide en dos, son normales mentalmente, y se le dice a los profesores no saben nada del grupo, no saben nada del experimento, se le dice a los profesores que van a tener la mitad de ese grupo son superdotados y la otra mitad son normales. ¿Vale? Y todos son iguales. Los profesores no lo saben, pero están convencidos, el profesor está convencido de que la mitad que le dice, esta gente son superdotados y estos no, tienen el mismo nivel.
Sin embargo, después de un tiempo se comprueba que los que están siendo tratados como superdotados desarrollan más capacidades y van a más que los otros. Porque los profesores se están centrando y le están dando precisamente su intención y su creencia está marcando que también les presten una atención distinta que a los otros y se desarrollan más. Así que fijaros que habría que cambiar, os comento cosas. La palabra problema, fijaros, la palabra problema, tengo un problema, todo el mundo tiene problemas, hay que problema, no sabes cómo estoy. La palabra problema también es una losa. ¿Y si cambiásemos la palabra problema por prueba? Esto es una prueba, esto es un reto, no es un problema. Tengo el reto de conseguir trabajo, tengo la prueba de conseguir trabajo, no tengo el problema de que estoy en paro. ¿En qué me posiciono? ¿En que estoy en paro? Pienso en el paro, atraigo paro, atraigo más paro. Pienso en el cáncer, atraigo más cáncer. O sea, está mal planteado luchar contra el cáncer. No es lucha contra el cáncer, es defender la salud. O sea, una asociación para potenciar la salud. Pero si tú mencionas la palabra cáncer, la estás atrayendo esa energía negativa, estamos atrayendo más de esa energía. No es lucha contra el cáncer, no vamos a hablar de la lucha contra el cáncer, vamos a hablar de cómo desarrollar la salud en el ser humano. Entonces, la naturaleza entiende que te posicionas mentalmente en salud y en eso es lo que te devuelve. Si te posicionas en cáncer, si te posicionas en enfermedad, eso es lo que te devuelve también. Entonces, fijaros, el verbo deber nos ha traído también muchos problemas. Debo hacer esto, debo ir a trabajar, debo ir a trabajar. Eso ya es una carga. Habría que cambiar, os planteo la posibilidad de cambiar el debo por quiero. Quiero ir a trabajar, quiero ir al colegio, quiero ir a estudiar. Total, si al fin tienes que ir, si tienes que ir. Porque la actitud, fijaros, debo ir al trabajo un día más, debo ir al trabajo. Quiero ir al trabajo un día más, cambia muchísimo y al fin es lo mismo, vas a tener que ir igual. Pero, como decía Camus, o Camus, ¿no? Albert Camus, ¿no? Según como lo decía, no se trata tanto de hacer lo que quieres, sino de querer lo que haces. No se trata tanto de hacer lo que quieres, que sería no ir a trabajar, sino de querer lo que haces. Aprende a amar tu trabajo, aprende a amar tu trabajo y entonces podremos decir, quiero ir a trabajar. Y si viésemos, ¿veis? Este es otro giro que tendríamos que trabajar. ¿Y si me suspenden? ¿Y si me despiden? ¿Y si me rechaza la chica que me interesa? Cambiarlo por negativo. ¿Y si me acepta? ¿Y si me proponen para un ascenso? ¿Y si me proponen para una mejora en el trabajo? ¿Y si siempre? ¿Y si tengo un accidente? ¿Y si siempre en negativo? No. Cambiemos la polaridad. ¿Y si me aprueban? ¿Y si me dice que sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Claro que sí, pero estamos en negativo. O sea, si cogiésemos el lenguaje, el cómputo de nuestro lenguaje, lo veríamos mayormente en negativo, ¿verdad? El condicional habría que pasarlo por futuro. No es lo mismo decir, si viviera de mis cuadros, expondría en Berlín, que decir, cuando viva de mis cuadros, expondré en Berlín. Si viviera, si pudiera, si lo hiciera, no, cuando lo haga,
Cuando lo haga, eso ya es señal de que yo ya me estoy posicionando en que ya me veo exponiendo en Berlín. Me veo exponiendo en Berlín. ¿De acuerdo? Yo emplearía también el todavía más de lo que lo empleamos. Cuando a ti te dicen, ¿tú has viajado a la India? En vez de decirle no, frustrante, un no frustrante, es mejor decirle, todavía no, todavía no, todavía no, pero estoy esperando, claro que quiero ir a la India. ¿Has viajado a Egipto? No, no he viajado. Un no frustrante, todavía no. ¿Sabes esto? ¿Sabes lo otro? Todavía no, pero estoy en ello, estás abierto. Y eso el cerebro lo recibe como que tú quieres seguir aprendiendo. ¿Sabes esto? ¿Sabes lo otro? ¿Has leído tal cosa? Todavía no. Todavía no, pero eso me dice, gracias por la información porque ahora sí lo voy a leer. Entonces, todavía no. El todavía es fundamental, es muy interesante. Y, amigos, tendríamos que utilizar la diplomacia, el buen trato, la palabra amable, cariñosa, la palabra de corazón, dar ese mensaje, esas palabras bellas, amorosas. Y bueno, ahí terminaríamos con esas palabras de Gandhi que dicen, cuídate, cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras, cuida tus palabras porque se convierten en actos, cuida tus actos porque se convierten en hábitos, cuida tus hábitos porque van a condicionar tu futuro. Así que amigos, yo os desearía que replantearais vuestras palabras, que replantearais los conceptos, que replantearais vuestro enfoque ante las cosas y entonces nuestra vida también va a cambiar, como dice Gandhi. Vamos a terminar con un cuento oriental que habla del viento y el sol. El viento y el sol están discutiendo por ver quién es más fuerte. Entonces, el viento le dice al sol, ¿ves ese hombre? Lleva su capa, lleva su abrigo, lleva su sombrero. Vamos a ver quién lo desviste antes. Dice el sol, vale, vamos allá. Entonces el viento se pone todo furioso, lanza un vendaval y el hombre cogiéndose la ropa, cogiéndose el sombrero, aferrado, el viento cada vez más fuerte, se tiene que dar por vencido porque el hombre no se quitó la ropa. Dice el sol, bueno, ahora me toca a mí. Y el sol, poquito a poco, fue calentando eso, suavemente, suavemente, fue elevando la temperatura, ¡pum! Y el hombre se iba quitando ropa. El hombre se iba quitando todo y se fue despojando de la ropa. ¿Y eso qué nos quiere decir? ¿Cómo emplean estos maestros estos conceptos? Hay un refrán español que lo resume muy bien. Se saca más con la miel que con la hiel. Se saca más con la miel que con la hiel. Utilicemos palabras de amor, palabras de cariño, palabras de bondad. Vamos a conseguir muchos más efectos, vamos a conseguir que nuestra vida cambie y vamos a conseguir ser mejores y mejorar el mundo. Muchísimas gracias, amigos. Gracias.